Muy buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y continuamos con esta semana dedicada a la Navidad, una Navidad académica en ILH. Y en esta ocasión le toca el turno al profesor Javier Salazar, como cada año que participa en nuestra semana de Navidad, y viene con un título súper interesante: La Navidad apócrifa en el Nuevo Testamento. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo estás, Carla? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los compañeros y las personas que están suscritas al canal Investigando la Historia. Gracias, Carla, por la invitación. Este título, ¿a qué hace referencia? Navidad apócrifa en el Nuevo Testamento. Bueno, fíjate, es un título bastante llamativo porque ciertamente el tema que quiero tocar el día de hoy es que ciertamente hoy en día, básicamente el mundo académico hay un consenso en donde se piensa de que la genealogía de Mateo, tanto como la de Lucas, son dos genealogías que se han agregado posteriormente, ya sea por un segundo autor de cada una de estas obras o un tercer autor. No sabemos si fue el segundo autor que introdujo esta información o fue un tercer autor. Lo único que sí sabemos, si estamos aquí de acuerdo, es que los cuatro evangelios originalmente no tenían, en este caso, en el caso de Mateo y Lucas, no había genealogía. O sea que si había algo en donde coincidían en el inicio, ¿no? En los evangelios, es en que ninguno de ellos tenía una genealogía en el inicio de su obra. Y esta genealogía surge ya sea de una segunda mano o una tercera mano de autores posteriores. La pregunta que hay que hacerse es, o sea, ¿cuáles fueron las razones? O sea, si ya el evangelio ya estaba terminado, no sabemos si todavía estaba terminado o todavía lo estaban elaborando. ¿Cuáles serían las razones que llevaron a estos autores posteriores a insertar esta genealogía, tanto la de Mateo como la de Lucas? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque la de Marcos, o por lo menos el texto de Marcos o los autores del texto de Marcos, no se interesaron por genealogía, al igual que los textos, o el texto en este caso de Juan. Los autores posteriores tampoco se interesaron en la genealogía. Más sin embargo, Mateo sí tuvo un interés, o el autor posterior de Mateo sí tuvo un interés en colocar esa genealogía en el Evangelio de Mateo, y también surgió ese interés de parte de el autor o el segundo o tercer autor del Evangelio de Lucas. A ver, ¿cuáles pueden ser las razones? Yo pienso que en el caso del Evangelio de Mateo, las dos razones, una creo que tiene que ver con una razón posiblemente política, ¿no? Y la otra razón también creo que tiene que ver con un punto interesante, que es una respuesta apologética, que ya la voy a mencionar. Por ejemplo, en el caso de Mateo, ¿por qué Mateo tiene un interés en elaborar o fabricar una genealogía que no va esta vez como lo hace Lucas hasta Adán, sino que el interés de él es enfocar todo su punto en la descendencia davídica? O sea que es hasta Abraham que le interesa a él llegar, pero el punto, el punto principal es la descendencia davídica. Yo creo que las razones tienen que ver con posiblemente una respuesta que haya surgido posterior a la revuelta de Bar Kokhba. Yo pienso que las razones son una respuesta apologética del cristianismo en relación a la revuelta de Bar Kokhba. Para aquellas personas que no conocen a qué revuelta me estoy haciendo referencia, es la llamada tercera revuelta judía o la última revuelta judía, que surge entre el año 132 y 135 de la era cristiana, en donde un militar judío llamado Simón Bar Kokhba, eh, el Sanedrín, vamos a llamarlo así, o el rabinato de la época, dirigido o liderizado por Rabbi Akiva, lo han proclamado a él Mesías. Es la única vez
en donde abiertamente dentro de la historia se proclama a un libertario judío. Sabemos que hubo muchas revueltas, ¿no? Pero esta es la única vez dentro de todas las revueltas que acontecieron en el mundo judío en donde abiertamente se le mencionó a una persona como Mesías o Nasir. En este caso, Simón Bar Kokhba. Sabemos también que el cristianismo se le hizo un llamado, o por lo menos a las comunidades cristianas, se le hizo un llamado para ir en función de ir en contra del Imperio Romano en esta guerra. Pero el cristianismo, quizás dentro de su corazón, estaba ir a la guerra, pero había algo que lo impedía, o que por lo menos a ellos le impedía ir a la guerra, y era el tema relacionado a que Simón Bar Kokhba había sido proclamado Mesías. El cristianismo tenía ya su Mesías, que era Jesús. Entonces, ir a favor de la guerra, por mucho que ellos quisieran también, por lo menos los cristianos de Jerusalén, salir del Imperio Romano, el ir a la guerra también a ellos ideológicamente iba en contra, porque entonces estaríamos apoyando o estarían apoyando la causa de Simón Bar Kokhba como Mesías. Entonces, ¿qué sucede? Simón Bar Kokhba, como bien sabemos, gobierna Jerusalén por 3 años. Sabemos que se acuñaron monedas, una serie de cosas que sucedieron en esa época. Luego de esa época, como Simón Bar Kokhba muere como un mesías fracasado, ¿no? Porque no pudo extender su reinado y sacar por completo el Imperio Romano, porque el Imperio Romano luego, en el año 135, viene y acaba con ellos. Entonces, creo que el cristianismo, viendo la derrota de este Mesías proclamado dentro del judaísmo, construye o fabrica el tema relacionado a la genealogía en el Evangelio de Mateo, porque es Mateo el que tiene el interés de demostrar de que Jesús es un descendiente de David. ¿Por qué? Porque al parecer Simón Bar Kokhba posiblemente también lo era. Entonces, ¿qué hace Mateo? Bueno, en una respuesta apologética le demuestra a ellos, al judaísmo, de que Jesús es el verdadero descendiente de David, es el verdadero Mesías. Y entonces, ¿qué hace? Coloca la genealogía de David primeramente, coloca una estructura construida por Mateo para llevar a Jesús hacia David, que es lo que le interesa, pero aparte de eso también elabora el capítulo 2 de Mateo, que tampoco estaba originalmente. En el capítulo 2 de Mateo también surge una situación allí. Recordemos que Simón Bar Kokhba, el hijo de la estrella, ¿no? Simón, el hijo de la estrella, como se le menciona en los textos, una vez que es fracasado, entonces ya dejó de ser el hijo de la estrella. ¿Y qué hace el cristianismo? Toma esa misma profecía que está allí, número capítulo, si no me equivoco, creo que es número capítulo 24, y entonces podemos ver el relato de Jesús como la estrella de Belén. Entonces, ahora es Jesús, el cumplimiento de la profecía, como la estrella de Belén. Simón Bar Kokhba lo había sido, pero su reino no continuó. Entonces ahora quedó como una estrella, vamos a decir, sin resplandor. Claro. O sea, es una profecía fallida, en este caso por Simón Bar Kokhba. Otra respuesta, no sé si tienes alguna pregunta, Carla, disculpa. Sí. Vale. Esa sería entonces la razón política. La razón política. Ajá. ¿Por qué Mateo quiere llegar a esta genealogía de David? Ahí tendríamos una razón política. Lo otro, si Bar Kokhba gobierna entre el 132 al 135, entonces Mateo es posterior a esta fecha. Al menos esos relatos que se insertaron. Por lo menos, sí. Sí, estos relatos debieron haber acontecido entre el año 150, más o menos. Ya, ok, eso es. Entonces, otra razón que también podemos observar dentro de este relato es algo que me llama mucho la atención. Si Mateo tiene un interés teológico de demostrarle que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Y de fabricar una genealogía, parece bien extraño que Mateo, conociendo la genealogía de la época, que se
elaboraban, eran genealogías 100% patriarcales, en donde no habían mujeres allí, porque Mateo tiene la intención de colocar 4 mujeres, sin contar a María, ¿no? Dentro del relato. O sea, ¿cuál es la intención de Mateo? Y creo que esta respuesta, ya venimos a la segunda respuesta de por qué también la intención de elaborar la genealogía, no solamente para darle una respuesta al judaísmo en su Mesías fallido, sino también por una problemática que surge en Éfeso, que es la idea que aparece en el Evangelio de Juan capítulo 8, donde se menciona que Jesús es hijo de la fornicación. O sea que este tema, Jesús, hijo de la fornicación, parece ser que circuló durante el tiempo cuando se estaban elaborando los evangelios. Tanto así que el evangelio de Juan lo recoge ese relato que aparece en Juan capítulo 8, donde los judíos señalan a Jesús que es hijo de la fornicación. De allí surgen una serie de situaciones que el cristianismo tiene que responder. Y creo que el autor de la obra de Mateo está al tanto en Antioquía, si fue en Antioquía donde se elaboró esta parte del evangelio, de ciertos problemas. ¿Y qué hace él? Bueno, decide entonces colocar dentro de la genealogía a 4 mujeres, de las cuales nosotros sabemos son mujeres de dudosa reputación, ¿no? Por lo menos Rahab, Ruth, Tamar, la misma Bexabé. Y él lo que dice, o básicamente lo que quiere demostrar es que para ser un rey davídico no importa de dónde provenga. O sea, no importa si tu abuela, tu bisabuela, quien haya sido, haya tenido sí, tu pasado haya tenido vamos a decir, un pasado oscuro, ¿no? Un pasado dudoso, etcétera. Sí. Y con eso entonces Mateo creo que respondería a esas dos problemáticas. La problemática acerca de posiblemente el pasado que ya tenía su madre, pero haciendo ver de que David también tuvo un pasado oscuro a través de sus familiares, ¿no? En este caso de Ruth, etcétera. De manera que ese sería básicamente el texto de Mateo, o las razones por las cuales este segundo o tercer autor haya colocado la genealogía del capítulo 1 y el capítulo 2. Vamos ahora, para no seguir extendernos y darle la oportunidad ahora al texto de Lucas. No sé si tienes alguna pregunta ahí. No, más que pregunta, es como razonar lo lógico que es que en ese periodo estos relatos responden a esos cuestionamientos de la época. Los relatos, como yo siempre le digo a las personas, no surgen de la nada. Los relatos surgen, se elaboran por razones, ya sean teológicas, espirituales, tensionales dentro de la misma comunidad. Siempre surgen por alguna necesidad, dudas que hay en cuanto a situaciones que no conocen. Recordemos que estamos hablando de cristianos de segunda y tercera generación, que no conocieron nada acerca de lo que pudo haber acontecido dentro del tiempo de Jesús. Entonces, en pocas palabras, la respuesta que hace Mateo la hace en función a esas dos premisas que yo considero que pudieron haber ocurrido. También podemos utilizar un documento muy famoso del siglo II, que es el llamado documento que se llama el documento de Celso, ¿no? El documento de Celso, en donde Celso, que es un enemigo en contra del cristianismo, utiliza casualmente la genealogía de Mateo para demostrar también la idea de que Jesús es un hijo de la fornicación. O sea que fíjate que hasta dónde llegó la propaganda, ¿no? Fue mucho más allá de lo que se pudo ver. Los chismes corren, bueno, si corrían antes que no había internet, teléfonos celulares, etcétera, correo electrónico y nada de eso, corrían con rapidez, imagínate el día de hoy. Entonces, ¿qué sucedió? Celso le dedica una obra a los cristianos hablando mal de su Mesías. Bueno, este es el Mesías que ustedes tienen, esto y aquello. ¿Cuándo se pudo haber elaborado esta obra? Posiblemente el año 160, 170, después que Mateo ha elaborado su genealogía. Porque sí sabemos que Celso conoce la obra de Mateo, o por lo menos la genealogía de Mateo. O sea, que debió haber sido después que Mateo haya respondido a esas dos premisas, básicamente.
Ahora, vamos a... dime. Una pregunta respecto a este Bar Kokhba como Mesías fracasado. ¿Por qué el intento de colocar a Jesús como Mesías cuando también fue un Mesías fracasado? Claro, el tema allí es que originalmente a Jesús no se le veía como un Mesías de la misma manera como se le veía a Bar Kokhba, ¿entendés? Para, para, para los cristianismos primitivos, de hecho, voy a hablar ahorita casualmente voy a hablar acerca de ese puntico, de ese punto que es interesante, del por qué si Jesús muere, como muere también Bar Kokhba, no se le vio con ese mismo lente. O sea, ¿entendés? Alguien diría, los cristianismos dirían, bueno, porque murió y resucitó. O sea, creo que la premisa ahí es el tema de la resurrección, ¿no? Es el punto allí que ellos agregarían como valor. Pero bueno, ya ese punto lo voy a tocar, pero dame la oportunidad de entrar a la segunda genealogía, que es la de Lucas, ¿no? Vale. Ahora viene la genealogía de Lucas. ¿Por qué Lucas tiene intenciones también de crear una genealogía distinta a la de Mateo? Bueno, porque Lucas está en una situación distinta también. O sea, la necesidad de Lucas es distinta a la de Mateo. Entonces, este material, al igual que el de Mateo, pudiésemos decir que es un material apócrifo, porque es un material agregado. O sea, que es un texto que se agregó, no sabemos si en el año 150, 160, 170, tampoco tenemos una fecha de cuándo se pudo haber agregado eso. De manera que originalmente, como ya lo hice mención, los 4 evangelios carecían de genealogía, no había genealogía allí. El cristianismo originalmente no estaba interesado, y ahí viene la clave. El cristianismo originalmente no estaba interesado en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque el cristianismo no veía lo mismo lo que acabamos ahorita de mencionar. No veía al Jesús que murió, porque entonces vería a una persona también en una misma situación de Bar Kokhba, un Mesías fracasado. Al cristianismo le interesaba el Jesús que ha resucitado. O sea, el que ha resucitado es el que ellos necesitan proclamar. Entonces, por eso Pablo, en la carta de Segunda de Corintios, ¿no? Creo que el capítulo 5, capítulo 6, él menciona que si conocimos a Cristo según la carne, o sea, durante su vida ministerial o pública, ese Cristo a nosotros no nos interesa. Y por eso Pablo dice, ahora ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque si Pablo se ponía a hablar acerca del Cristo ministerial, no hubiese podido alcanzar el éxito. A Pablo le servía era el Cristo que ha resucitado, ¿no? Porque es el Cristo victorioso, es el Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ese era el que a él le interesaba proclamar como, vamos a decir, dentro de su religión cristiana, ¿no? Dentro de la religión del cristianismo. Creo que esas se podrían haber sido las razones originales, de manera que eso también daría respuesta a que los evangelios originalmente no tenían genealogía, porque no estaban interesados en que el día que Jesús nació, ni el día que Jesús nació, ni qué pasó durante sus primeros años de vida, no estaban interesados en eso. Por eso las construcciones de la genealogía de los evangelios son más teológicas que biológicas. Son más teológicas que biológicas. Ahora, con referente a este segundo autor, el autor de Lucas, al parecer quiere seguir la premisa paulina acerca del pecado adámico. O sea que este autor, el interés de él es dar respuesta a, a ciertos puntos que en las cartas de Pablo no se han concretado. ¿Por qué? Porque Pablo es el único en el Nuevo Testamento que desarrolla la idea del pecado, ¿no? Del pecado adámico. El llamado pecado adámico lo habla en Romanos, también lo habla en Corintios. Y, y este autor, al parecer, conoce las cartas de Pablo, por lo menos esas 2 cartas las conoce. Y ve que hay un primer Adán, un segundo Adán, que menciona 1 Corintios 15. Hay uno que habla que el pecado entró al mundo por un hombre, como menciona también Romanos, etcétera. Entonces, él ve el tema del pecado, que lo ha iniciado, según la teología paulina, por Adán. Y él quiere, de alguna manera,
terminar con esa teología, pero terminarlo ¿de qué manera? Dentro del ministerio de Jesús. Pero para poder terminar eso desde dentro del ministerio de Jesús, él necesita generar algún material que carece este texto de Lucas, porque ya les dice mención, no aparece la genealogía. Entonces, ¿cómo yo conecto a Adán con Jesús? La única forma de yo conectarlo es genealógicamente y decir que Adán y Jesús son descendientes, o sea que Jesús es un descendiente adámico. Entonces necesito ahora crear una genealogía adámica y que se conecta hasta Adán, o sea, desde Jesús hasta Adán. Fíjense que a Mateo no le interesó conectarse hasta Adán porque el trasfondo de Mateo no es hasta allá, sino que es hasta David, o sea, por lo menos construir el reinado de David. Lucas va un poco más allá y dice, bueno, yo quiero remontarme hasta Adán. ¿Por qué? Porque él quiere acabar con la llamada teología del pecado de Adán a través de Jesús. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, fabrica la llamada, la genealogía y de allí ya conectado Adán con Jesús. Ya tenemos la primera conexión. Luego, ¿qué necesita ahora Jesús para ser mayor que Adán? O sea, que el segundo Adán sea superior al primero. Bueno, este segundo Adán debe cumplir con algunas, vamos a decir, con algunos requisitos en cuanto a la tentación. ¿Qué hace Lucas? Le crea la tentación ¿cómo se llama? A Jesús. Y por eso es que vemos que al final del capítulo 3 aparece la genealogía de Adán. Y fíjense que luego de la genealogía de Adán, el próximo relato que viene es la tentación. Entonces, el trasfondo aquí de Lucas es que Jesús ha superado la tentación de Adán a través de las tres tentaciones que son sometidas o que es sometida a Jesús en el relato de Lucas 4. Entonces, ahí Jesús quedaría como vamos a decir, como el segundo Adán que ha superado al primer Adán, ¿no? Y podemos ver que, bueno, la primera tentación, la tentación del pan, ¿no? Y eso es un requisito que ya se había colocado allá en el huerto, de esta comida no vas a comer. Entonces, vemos toda esa, vamos a decir, ese relato que de alguna u otra manera lo ha vinculado el autor con el huerto del Edén. O sea que Jesús, básicamente, la tentación de Jesús en Lucas es la tentación del huerto, ¿no? Entonces, podemos observar ese vínculo entre la genealogía y la tentación de Jesús. ¿Cuándo se pudo haber fabricado esta genealogía teológica de Lucas? Tampoco lo sabemos, pero sí debió haber sido posterior a la de Mateo. ¿Por qué lo sabemos que es posterior a la de Mateo? Por la sencilla razón de que, por ejemplo, tenemos el relato de Tasiano. Tasiano utilizó básicamente los materiales de los evangelios entre el año 160 170, no tenemos exactamente la fecha, pero me parece extraño de que Tasiano no haya utilizado la genealogía, ni la de Mateo, ni tampoco utilizó la de Lucas, pero ya la de Mateo se conocía aparentemente por el contracelso que ya había sido elaborado. De manera que estas ambas genealogías no tenemos una precisión de cuándo se generaron, pero sí tenemos por lo menos una base de cuáles eran las intenciones por las cuales se elaboraron. Mateo ya las mencioné y las de Lucas también ya la acabo de mencionar. Yo creo que ya eso haría una síntesis de ambas genealogías. Ajá, y permitirnos también entender cuál entra primero como texto apócrifo, Mateo, y luego sería Sí. Lucas. Súper interesante. Javi, como siempre, gracias por animarte a compartir de tus conocimientos para estas semanas especiales en Investigando la Historia. Te deseo una feliz fiesta de fin de año. Bueno, igual a ti, a tu familia. Bueno, pásenla bien y nos vemos el próximo año. Así es. Adiós.